Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Feliz día, bienvenidos a Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia por Humano Derecho Radio Estación. En los controles hoy nos acompaña Christopher Salazar. En la producción y conducción de este espacio, los directores de Acceso a la Justicia, Laura Lousa y quien les habla, Ali Daniels. Bueno, muy buenas. Hoy tenemos la muy grata compañía de nuestra directora y fundadora Laura Lousa. Laura, ¿qué nos puedes decir de cosas nuevas de Acceso a la Justicia en esta oportunidad? Sí, ¿cómo estás, Ali? Bueno, muy contento también de estar aquí, acompañándote y haciendo este importante programa. Bueno, sí, sacamos el informe anual de Acceso a la Justicia 2018, donde resaltamos los eventos más importantes, tanto a nivel jurídico como institucional, en materia de Estado de Derecho y del sistema de justicia que ocurrieron ese año, que fueron bien graves en realidad para el Estado de Derecho y para la justicia en Venezuela. ¿Por qué lo dices? Sí, bueno, mira, vamos a hablar de uno de los aspectos del informe. El informe se divide en varias áreas, una parte de contexto, de lo que fue como lo que es el contexto institucional. Luego tenemos la parte de represión y arbitrariedad, control social y político y finalmente la gestión del sistema de justicia. Hoy vamos a hablar del control social y político, aprovechando que por ahí hubo unas sanciones a gestores del CLAP, unas sanciones americanas de Estados Unidos, a personas aquí en el país vinculadas con ese tema. Porque fíjate, lo que ocurrió el año pasado fue que el CLAP, que ya era una figura prevista por un decreto del estado de excepción de Maduro, en el 2016 se institucionalizó, entre comillas, más con una ley, entre comillas, constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es uno de los temas que ocurrió el año pasado. El otro tema es el Consejo Productivo de Trabajadores, que también fue aprobado por ley, también de la Asamblea Nacional Constituyente, y el Carné de la Patria, que fue previsto también en un decreto de estado de excepción y avalado por una sentencia del Tribunal Supremo declarando el decreto de estado de excepción constitucional. Y también otro mecanismo que fue la RAS. La RAS, que incluso es una red de articulación social que crea el gobierno, que está prevista en la página web del PSUV. No hay un instrumento jurídico, pero incluso la alta comisionada se menciona eso y es un instrumento básicamente de persecución de enemigos del gobierno. Es decir, que son, y bueno, si vamos al fondo de lo que establece cada ley y lo que implica cada ley, yo creo que esta frase de Freddy Bernal es muy clara. Dice: el CLAP se ha transformado en una herramienta de conciencia, en una herramienta de organización, y podemos decir responsablemente que los CLAP junto al PSUV contribuyeron sustancialmente a ganar la Asamblea Constituyente, las elecciones de gobernaciones y las elecciones de alcaldes. Es decir, que algo que en teoría es para proteger a los sectores más vulnerables de la escasez que hay, de la situación, vamos a decir, de crisis económica y social, pues se transformó en realidad, y lo dice alguien del régimen, en una herramienta de control político. Entonces, por eso no es solo una herramienta de control social. Y bueno, y Maduro en la campaña presidencial del año pasado dijo: la patria te protege por el carné de la patria y tú proteges a la patria con tu voto. Esto es dando y dando, es decir, un verdadero instrumento de extorsión, pero también de inspección, de fiscalización del ciudadano, para ver a quién le doy el CLAP según si hace parte o no o si va en contra o no del gobierno,
también... Y una pregunta, ¿y qué dice la alta comisionada sobre este tema? ¿Qué dijo ella sobre eso en su informe? Bueno, sí, aclara que los CLAP obviamente no son suficientes para resolver los problemas nutricionales ni económicos de la población, bueno, porque no tienen los nutrientes que deben tener los productos que están ahí, porque no se distribuyen bien, porque no son suficientes, y dice también que es una herramienta que se ha usado políticamente. Incluso habla de esta red de articulación y dice precisamente que es típica de regímenes que no son democráticos y que es una red para perseguir, básicamente es tener dentro de cada comunidad alguien que le diga al gobierno lo que hace la gente, lo que no hace, y además es una herramienta comunicacional, así lo dice la página web del PSU. Entonces ahí vemos que son claramente instrumentos de control ciudadano, y el Consejo Productivo de Trabajadores lo que busca es tener unos trabajadores dentro de las empresas que sean fiscales, incluso las empresas públicas, como una especie de fiscalizadores del proceso de producción, para garantizar que la mitad de la producción o más se le dé al gobierno según lo que considere, al precio que considere, lo que crea problemas porque al final eso no incentiva a ninguna empresa a producir, entonces más bien crea más escasez. Entonces son en realidad medidas que nos condenan más a la escasez y a la dependencia del régimen político, porque dependemos que él nos dé y no pues de lo que podamos producir nosotros como ciudadanos con nuestro trabajo independiente. Entonces eso es lo que explicamos básicamente en nuestro informe anual, que se puede conseguir en www.accesoalajusticia.org en la sección de investigaciones. Bueno, y estamos aprovechando que la semana pasada se cumplió otro aniversario de la ciudad de Caracas, el 25 de julio, y vamos a dedicar todos los temas de este programa a cantarle a Caracas, una ciudad que algunos dicen que está muerta, pero que yo por el contrario considero que está viva y tiene un compromiso por seguir sobreviviendo como nunca antes lo ha hecho. Por eso vamos a iniciar esta pausa musical con la obra de una persona que todos creemos que es venezolana, pero que en realidad nació en Jaffa, una ciudad costera de Israel, y que además es muy famosa por sus despedidas. Vamos a escuchar Canto al Ávila. Contemplando la montaña que decora mi ciudad, llevando matices de la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sin igual. Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuánta bruma de poeta, cuántos ojos se encontraron un momento de soledad. Regalándole al día carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. Siento Ávila, siempre el Ávila, Ávila, siempre el Ávila, Ávila, siempre el Ávila, Ávila, siempre el Ávila. Cuántos ojos se encontraron un momento de soledad. Y digo yo, vas regalándole al día carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. ¡Cerro!
Bueno, luego de escuchar este clásico de las canciones sobre la ciudad de Caracas y sobre su Cerro Ávila, no podemos más que agradecerle a Ilan que le haya dedicado esas estrofas tan magníficas a la ciudad que nos ha acogido con tanta generosidad. Adicionalmente, bueno, no sé si quieres agregar algo, Laura, sobre lo que estabas comentando del informe anual de acceso a la justicia. Sí, claro. Bueno, las RAS básicamente es la red de articulación y asociación política, que se llama así RAS, RAAS, y es muy grave esto porque permite que dentro de las comunidades haya alguien que delate a otra persona, un vecino o a alguien que está allí, de que dice algo del gobierno y además que haga propaganda. Entonces, estos son figuras típicas de regímenes totalitarios, tanto de derecha como de izquierda, tanto del régimen de Mussolini, como de la Alemania nazi y también del régimen ruso o alemán, en la Alemania que no era, vamos a decir, República Democrática Alemana, que era socialista, o de incluso el régimen cubano, ¿no? Entonces es muy peligroso porque cuando tú asocias el carnet de la patria por un lado, que es un instrumento de casi como que está empezando a sustituir la cédula de identidad, pero donde tienen todos tus datos, y además entonces con eso es lo que vale para que te entreguen el CLAP. Entonces además el CLAP a lo mejor te lo entregan o no, dependiendo de las personas que lo van a entregar, que además hay un fiscal incluso nombrado para revisar qué está pasando allí, y además dice expresamente la norma que debe ser acorde al régimen, a las políticas del gobierno, a la ideología del gobierno. Entonces ahí vemos cómo se trata todos los instrumentos de dependencia económica y básicamente de los insumos básicos, porque ni siquiera es que va más allá para, bueno, que tú hagas lo que se quiere a nivel político, y entonces es un instrumento que hace que el régimen político se mantiene y, bueno, obviamente no tiene nada democrático y además vulnera los derechos humanos básicos, pues, porque sin libertad no hay derechos humanos, obviamente. Entonces, bueno, es una situación muy grave que esto se haya institucionalizado y, entre comillas, legalizado. Digo entre comillas porque obviamente son todas leyes contrarias a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, y además, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, ya lo hemos dicho varias veces, un órgano de hecho que no fue convocado por el pueblo, aprobado por referéndum, que no tiene ese mandato de hacer leyes, pero bueno, eso es lo que realmente se aplica y eso es muy grave. Muy bien, y bueno, como ven, este informe anual de acceso que ustedes pueden, como ya dijo Laura, tener acceso a él en nuestra página web www.accesoalajusticia.org, tiene esto y muchas otras cosas más sobre lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses en Venezuela. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra actividad en la que Acceso a la Justicia intervino, que junto con el Observatorio Venezolano de Prisiones, que fue el 18 de julio pasado, en el cual se celebró el cumpleaños de Mandela, porque ese es el día que cumplía años, el 18 de julio, y se conmemora el Día Internacional del Detenido. Y además, aprovechando esa ocasión, Naciones Unidas declaró ese día como el Día de las Normas Mandela, que son normas de aplicación para todos los reclusos, y son 100 y tantas reglas, 120 si mal no recuerdo. Yo solamente les voy a leer la primera y ya ustedes me dirán si esto es compatible con lo que ocurre o no en el Venezuela, ¿no? Dice, regla número 1, todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto a seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, humanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes. Díganme ustedes si esta primera regla de
establecidas por Naciones Unidas para el trato de detenidos son cumplidas en Venezuela, tanto para presos políticos, ojo, como para presos comunes. No estamos aquí haciendo ninguna distinción porque estas reglas tienen que aplicarse a todos por igual. Y el tema, lo cierto es que en Venezuela existe tortura y que en Venezuela los reclusos viven en condiciones absolutamente indignas e incompatibles con los estándares de Naciones Unidas al respecto. Bueno, y también quisiera agregar un punto importante sobre Mandela. No, obviamente todos los conocemos, sabemos quién es Mandela. Fue el que eliminó el apartheid nada más y nada menos en Sudáfrica. Fue el primer presidente electo democráticamente. Fue sin duda el país que trajo la paz a ese país, y eso ya es muchísimo. Lo hizo con un gran dotes diplomáticas y apoyándose mucho en su figura y en su influencia sobre su gente. Y vamos a continuar hablando de él en el siguiente segmento. Pero mientras tanto, en nuestro afán de continuar con el homenaje a la ciudad de Caracas, vamos a pasar a escuchar ahora de La Vida Bohème una canción que se llama Hornos de Cal. Les aclaro que Hornos de Cal es una zona de la populosa región de San Agustín, de la zona de San Agustín, y que debe su nombre a que ahí, en esa zona, a principios del siglo XX, había un botadero de basura. Y ahí se fabricaba la cal para echarle a los residuos orgánicos para facilitar su descomposición. Y por eso se llama Hornos de Cal. Ahora, por supuesto, es un sector con unos edificios ahí en honor a ese nombre antiguo de esa zona de San Agustín. Con ustedes, La Vida Bohème, Hornos de Cal. Mantendremos despiertos aunque caiga el sol, encerrados en nuestro Edén de hormigón. Y el diablo en la puerta espera que rompamos ayuno y salgamos por cena. Se abren poros en el ventanal con las balas que deja el azar. Bañaremos los niños en café, guardaremos refugio tras techos de papel.
Bueno, y luego de escuchar a Hornos de Cal de la Vida Bohemia, de esta zona de San Agustín, de esta zona popular de Caracas, vamos ahora a continuar con nuestro programa. Ya estábamos diciendo en el segmento anterior que el 18 de julio se celebró, por un lado, la consagración de las reglas Mandela por Naciones Unidas, la aprobación en el año 2015, es decir, que es el 4º aniversario, y por otro lado se conmemora el Día del Detenido. Y quiero hablarles un poco de Mandela, una faceta que poco se conoce, que es por qué estuvo preso Mandela, o sea, cómo fue ese juicio y cómo terminó eso con él en prisión, ¿no? A él se le acusó en el año 1963 de conspirar para derrocar el régimen del apartheid, a él y a otros miembros líderes del Congreso Nacional Africano. Entonces, obviamente por el tiempo, no voy a dar muchos detalles de todo lo que ocurrió ahí, porque sería muy largo contarlo, pero sí voy a destacar algunos puntos, como por ejemplo, que ese grupo de líderes del Congreso Nacional Africano, contra lo que muchos creen, no eran todos negros. De hecho, fueron 10 personas las que fueron acusadas, y de estas, 4, por ejemplo, eran blancos, judíos, ¿no? Y 2 eran de etnia india. De modo que ahí ven cómo efectivamente Sudáfrica es un país, como muchos otros, multiétnico, y la lucha contra el apartheid no fue algo exclusivo de la población negra, sino que mucha gente de otras razas, consciente de la injusticia intrínseca, implícita, que tenía el apartheid, se unieron junto a los negros para luchar, para derribar ese régimen tan oprobioso. Entonces estas personas fueron juzgadas en el año 63, en un juicio que duró entre el año 63 y el año 64, y fueron arrestadas un total de 19 líderes, de los cuales 11 finalmente fueron llevados ante el juicio. Uno de ellos se escapó, y vamos a ver algunos elementos de este proceso, ¿no? Lo primero es que ya Mandela había sido detenido antes por otros cargos. Y una cosa interesante, que dice que el gobierno mantuvo a los acusados 90 días incomunicados mientras comenzaba el juicio, ¿no? Entonces ahí tenemos ya, si les parece, si les suena, si les parece familiar, mantener incomunicado a un detenido, no solo en Sudáfrica. Luego, otra cosa característica de este tipo de regímenes totalitarios es que los abogados no pudieron tener acceso a los acusados sino apenas 2 días antes de que empezara el juicio. Y además hay que decir algo también interesantísimo, y es que, imagínense, tener acceso a la persona que te va a ofender apenas 2 días antes, y además, en ese juicio estaba en juego la pena de muerte. Entonces imagínate tú que tú seas el abogado de alguien y que esa persona, en el juicio que tú lo vas a defender, pueda ser condenado a muerte y tú apenas tengas 2 días para hablar con él y preparar su defensa, ¿no? En el caso venezolano, aquí tenemos que decir que en esto supera el régimen de la apartheid, porque yo he hablado con Joel García, por ejemplo, del abogado de Juan Requesens, y él nos comentó que él tuvo acceso a Juan Requesens y al expediente el mismo día en que fue el acto de la audiencia de presentación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo el señor García podía preparar una defensa a su representado si apenas estaba conociendo las actas del expediente en el mismo momento en que se estaba presentando ante el juez? Esto es una situación que lamentablemente es muy común y que impide una defensa verdadera y real de las personas defendidas. Adicionalmente a esto, yo quisiera, y para mí esto es un motivo de gran orgullo, poder leer una parte pequeñita del discurso que presentó Mandela antes de ser condenado. En ese discurso, que fue un discurso bastante extenso, duró casi 3 horas, él dice este párrafo que es el que es más famoso y que quiero compartir con ustedes, ¿no? Esto es una lucha del pueblo africano, inspirada por el sufrimiento y la experiencia. Es una lucha por el derecho a vivir. Mi ideal más querido
es el de una sociedad libre y democrática, en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades. Es un ideario por el cual vivo y espero conseguir. Pero en caso de necesidad, su señoría, es un ideario por el cual estoy preparado para morir. Entonces, estas palabras que a mí me emocionan volverlas a leer y que representan lo que era un verdadero luchador, una persona comprometida con los derechos de su pueblo, y que además sus abogados le dijeron que no lo dijera, que no lo hiciese ese speech, que no hiciera ese discurso, precisamente porque estaba diciendo que no tenía ningún problema en que lo condenaran a muerte. Entonces los abogados, cumpliendo con su obligación, le dicen, no hagas alusión a que tú estás dispuesto a cumplir la pena de muerte, porque les darías pies entonces al tribunal a decir, bueno, ya que él lo quiere, vamos a dárselo. Y él, a pesar de correr ese riesgo, hizo esta locución histórica donde dijo que estaba dispuesto a poner por sus ideales, y lo demostró porque no lo condenaron a muerte, porque además la comunidad internacional, y esto es otra cosa que quiero destacar de este juicio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó este juicio porque lo consideró amañado, no consideró que se estaban dando las reglas mínimas del debido proceso. Vemos entonces aquí una vez más como en estas violaciones de derechos humanos la comunidad internacional no es que puede opinar, es que está obligado a hacerlo, como ocurrió en el caso de Nelson Mandela. Y aquí, gracias a esta presión internacional, el tribunal que podía haberlo condenado a muerte finalmente no lo hizo, y al final lo condenó a cadena perpetua. Y como sabemos, esa cadena perpetua duró 27 años, hasta que finalmente, gracias a los acuerdos que se hizo con el gobierno del apartheid, se logró liberarlo, y a partir de ahí se inició el proceso de liberación del pueblo sudafricano. Como ven, es una persona, un luchador, y una persona que además tiene mucho que decir sobre el caso venezolano, como lo es Nelson Mandela. Bueno, dicho esta palabra sobre Nelson Mandela, vamos a escuchar ahora una canción clásica de la ciudad de Caracas, que de hecho cuando yo la escuché por primera vez pensaba que era una canción de época, que se había escrito en ese momento, y no, es una canción contemporánea, pero que elude mucho sobre la antigua Caracas, aquella Caracas de los techos rojos, que se llama De Condia Principal, cuyo autor es, como todos sabemos, Aldemaro Romero, que era un valenciano, pero que amaba Caracas. Y en este caso vamos a escuchar una versión de un grupo que se llama Corbullón Soplado. Para los que no lo saben, un corbullón es un guiso de pescado, es un plato francés que se ha tropicalizado y es un guiso de pescado. Ese grupo que se llama así, Corbullón Soplado, nos va a tocar De Conde a Principal.
Diaria Injusticia. Bueno, y antes de empezar nuestra acostumbrada sección de Diaria Injusticia, nuestra directora Laura Louza quería hacer un comentario sobre Nelson Mandela. Te escuchamos, Laura. Sí, Eli. Bueno, Nelson Mandela era abogado. Eso es importante porque, claro, dicen que aunque uno sea abogado, no es nunca bueno autodefenderse, ¿no? Pero pienso que cuando dijo eso, esa frase que leíste tan emocionante y emotiva, estaba totalmente consciente de lo que estaba diciendo y lo decía con toda claridad, o sea, lo que es un verdadero patriota en buen sentido, ¿no? Así es. Así que bueno, todavía más admirable sabiendo eso. No, y además es una persona que, bueno, en ese momento a lo mejor fue considerada una cosa poco prudente, pero al final el tiempo le dio la razón. Y efectivamente, pues, su vida fue un ejemplo de coherencia y de lucha constante por la libertad, aunque tardó lo que tardó. Esperemos que Venezuela no tenga que esperar tanto como esperó Nelson Mandela por verse libre de las cadenas que lo oprimen. Bueno, y dicho esto, ahora pasamos a nuestra cotidiana sección de Diaria Injusticia, donde vamos a ver el caso de un juez que fue objeto de un procedimiento disciplinario. Todo empezó en el año 2007, cuando el juez Orlando Utrera Martín fue objeto de un procedimiento disciplinario por denuncias que señalaban que habían presuntamente ocurrido anomalías procesales en un juicio. Se le acusó concretamente de usar una prueba no promovida por alguna de las partes y por retardar el proceso judicial injustificadamente. Esto llama mucho la atención porque si en Venezuela se sancionara disciplinariamente a los jueces por procesos retrasados, no quedaría piedra sobre piedra. Pero bueno, este es el caso que estamos analizando, ¿no? En el año 2007, la Comisión de Funcionamiento que investigó Utrera resolvió el caso y lo encontró responsable de una falta disciplinaria y lo suspendió por 6 meses. Sin embargo, la Inspectoría General de Tribunales pidió la nulidad de ese acto ante el Tribunal Supremo en junio del año 2007, siendo admitida dicha demanda en noviembre de ese año. En el año 2008 se hizo lo relativo a los elementos de prueba. Sin embargo, hubo un problema procesal ahí, se repuso la causa a ese estado de nuevo, al estado de promoción de prueba. Posteriormente, en el año 2009 se hicieron las notificaciones y en diciembre de ese año finalmente se designó ponente. A partir de ahí, en el año 2010 se hizo el acto de informe, dense cuenta todo lo que tardó este juicio con pasos que debieron hacerse todos en un máximo de un año, y el juicio empezó en 2007 y apenas estamos en informes en el año 2010. Por lo cual ya vemos que en este caso pues el juicio en sí mismo era un completo incumplimiento de los lapsos procesales. Bueno, finalmente en el año 2011 se terminó la sustanciación del proceso y quedó para sentencia en ese mismo año. Sin embargo, a pesar de que fue en el año 2011 cuando se quedó en sentencia el juicio, tomen nota, el Tribunal Supremo tardó 8 años en dictar sentencia, es decir, en 31 de octubre del año 2018. Entonces ya vemos como un juez que está siendo cuestionado por retardo procesal, su propio juicio tardó prácticamente más de 10 años, ¿no? Esto es un ejemplo más de cómo el Tribunal Supremo incumple lo que él pretende sancionar, ¿no? Y aquí vemos que finalmente, luego de todas estas retrasos en el proceso, el Tribunal Supremo consideró que hubo un abuso de autoridad por parte del juez en el retraso del caso y finalmente castigó el retardo procesal, lo suspendió por 6 meses y consideró que los hechos eran causal de esta institución. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos... Una ironía, ¿no? Una ironía, sí, totalmente. Tardaste 11 años en dictar una sentencia y dijiste que era causal de institución, pero no viste, como dice el dicho popular, no viste la viga en tu propio ojo, ¿no? Exactamente. Entonces una cosa realmente lamentable
Increíble. Como aquí, por ejemplo, nosotros señalamos en nuestra diaria Injusticia, dice: las estadísticas de la sala político-administrativa, que es la que llevó la causa, no lo había dicho, muestran que en los 3 primeros años, los años de este caso, los expedientes decididos casi duplicaron los ingresados, por lo que no se justifica el retraso, que a la postre fue de 11 años. Es decir, esto lo que confirma es la regla de que en el Tribunal Supremo, cada vez, como no hay confianza en la justicia, porque nadie quiere perder su dinero, un juicio que sabe que va a perder, sobre todo si ese juicio es contra el Estado, en la sala política cada vez hay menos casos, y sin embargo la sala, en vez de aprovechar esa situación para actualizar y tener todos los expedientes al día, igual sigue generando estos retrasos injustificables, porque, como hemos señalado, cada vez existen menos expedientes que decidir. Entonces no existe una justificación real que, teniendo menos casos, el Tribunal Supremo cada vez mantenga este retraso procesal que no tiene ninguna justificación. Sí, perdón, Eli, también a eso hacemos referencia en nuestro informe anual 2018 en la gestión del sistema de justicia, y hacemos una comparación de 2016 a 2018, 2016, 17, 18, y se ve ahí cómo va bajando la eficiencia progresivamente, además del número de casos. Entonces nos explica por qué baja la eficiencia cada vez más, ¿no? Es así. Entonces aquí vemos cómo la sentencia final, que fue que efectivamente había una causal de destitución por retardo procesal, justamente es la misma situación en la que el propio Tribunal Supremo incurre. Bueno, y aquí yo quiero hacer una especial dedicatoria a la madre de nuestra fundadora, María Luisa Esconamiglio, quien pasó a otro plano y que era una de las personas que, cuando te contaba, ella nació en Italia, pero cuando te contaba una de sus mayores alegrías, te contaba que una de sus mayores alegrías era el día en que ella se enteró que había obtenido la nacionalidad venezolana. Y bueno, ahora que pues no está con nosotros en el plano terrenal, la recordamos con mucho cariño y le dedicamos con especial alegría esta canción de una muchacha que mezcla un clásico de Billo que se llama El Canto a Caracas, en una versión con un poquito de jazz, que mezcla el castellano con el español con el francés con el castellano, y lo hace de una manera realmente original. Tiene una tremenda voz. Esta muchacha se llama Ana Karina Agüín Lozada, y con esta canción tenemos entendido que ganó un concurso de música promocionado por la Alianza Francesa. Esta muchacha 2015, es de Barinas, y les recomiendo muchísimo que, si pueden escucharla por YouTube, lo escuchen, porque es de verdad un arreglo bellísimo, una muy preciosa voz como la de esta muchacha. Con ustedes, Ana Karina Agüín, Canto a Caracas. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas le he pedido al poeta que le ponga a mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas le he pedido al poeta que le ponga a mi verso toda su inspiración. Es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva
ciel, les mille couleurs des mille fleurs du Galileo. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Bueno, amigos, luego de escuchar este hermosísimo arreglo de este clásico de Billo, les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales a través de Twitter, por ejemplo, con @accesoajusticia, o también nos pueden seguir por Instagram o Facebook a través de la expresión Acceso a la Justicia. Laura, creo que querías agregar algo a nuestro caso de Diana Injusticia. Cuéntanos. Sí, bueno, primero agradecerte por la dedicatoria a mi mamá y luego decirte que, bueno, aclarar que ella era italiana, como tú bien dijiste, pero también, o sea, su lengua materna obviamente era el italiano, pero su segunda lengua fue el francés. Ella se educó en un colegio francés en Italia, entonces para ella, pues obviamente eso era parte también de su cultura y sus raíces, y por eso era muy importante. A ti te recordó ella esa canción, además de que efectivamente ella siempre hablaba de cuando llegó a Venezuela y de los techos rojos de Caracas. Muchas gracias. Bueno, de verdad tenemos un grato recuerdo de María Luisa, bueno, y seguro donde esté nos habrá escuchado. Bueno, y ahora continuando con nuestras secciones cotidianas de nuestro programa, vamos ahora al diccionario jurídico, que les recordamos que pueden obtener este diccionario en la página web de Acceso a la Justicia, o lo pueden bajar gratuitamente en Google Play a través de la expresión Acceso a la Justicia. Es una app para teléfonos Android que contiene no solamente este diccionario jurídico, que tiene más de 1000 acepciones, sino que también tiene otros elementos de interés jurídico como leyes, el texto completo de ellas, el texto completo de la Constitución, todos los tratados de derechos humanos suscritos por Venezuela y otra información muy variada de tipo jurídico, que puede ser de mucho interés no solo para abogados y estudiantes de derecho, sino también para el público en general. Y en esta ocasión, visto que estamos hablando de Nelson Mandela, vamos a hablar de la expresión detención arbitraria. ¿Qué es la detención arbitraria? De acuerdo con nuestro diccionario, es la privación ilegítima de la libertad de una persona. Por ejemplo, arrestar a un manifestante pacífico es una detención arbitraria. ¿Por qué? Porque un manifestante pacífico no ha cometido ningún delito, porque manifestar pacíficamente no es un delito, y para ser detenido hay solo dos supuestos. Uno, que la persona esté cometiendo delito en flagrancia, es decir, que acaba de cometer el hecho o lo esté cometiendo, y el otro es que haya una orden judicial. Si no hay ninguno de estos dos supuestos, una persona no puede ser detenida. Y vemos cómo lamentablemente esta situación no solo no se cumple, sino que además lamentablemente se irrespeta. Yo solo, para continuar, no voy a leer todo el artículo que señala el diccionario, pero sí voy a leer el artículo 175 que señala el mismo diccionario, que dice lo siguiente. Artículo 175 del Código Penal. Cualquiera que ilegítimamente haya privado a alguno de su libertad personal será castigado con prisión de 15 días a 30 meses. La pregunta es, ¿cuántos funcionarios les ha sido aplicado este artículo que tan cotidianamente, lamentablemente, se ha incumplido en Venezuela? Es decir, ¿cuántos funcionarios han sido detenidos y sancionados y condenados por detenciones arbitrarias? Creo que las cifras no serán muy grandes, y de hecho, si no fuera así, la alta comisionada no lo hubiera mencionado en su informe, donde habla de un patrón de un sistemático uso de la detención arbitraria
como medio de represión. De modo que, lamentablemente, pues aquí tenemos que una vez más señalar que la detención arbitraria en Venezuela, junto a otras muchas maneras de violaciones de derechos humanos, son parte de los patrones que cotidianamente los ciudadanos vemos a todo lo largo y ancho del país. Y por lo mismo, no podemos sino levantar nuestra voz y señalar que esto está ocurriendo. El hecho de que eso sea cotidiano no quiere decir que sea lo normal y que sea algo que nosotros vayamos a tolerar. No debemos normalizar las violaciones a los derechos humanos. Sí, Ali, hablando de eso, hay que recordar que en el informe de la alta comisionada se pide al gobierno eliminar las FAES. Es un grupo, se puede decir, de exterminio, sin duda de represión, que está sobre todo operando en las zonas populares, donde hay un gran descontento con el gobierno desde principio de año, y por eso, para aplacar ese descontento y evitar una rebelión de esos grupos, pues de esos sectores populares, pues empezaron esos operativos de las FAES, y hay un gran control y represión ahí. Y últimamente hemos escuchado con ONG, por ejemplo Pro Juris, que lleva ejecuciones extrajudiciales, que llevan a cabo estos órganos de seguridad, que los propios ciudadanos a veces en ciertas zonas están contentos con estos grupos porque tienen como beneficio, entre comillas, mayor seguridad, porque es una labor, una función que no está ejerciendo el Estado como debería, sino a través de estos grupos que en realidad lo que hacen es controlar y reprimir. Entonces, bueno, esa es la confusión de cosas que estamos, o el estado de confusión en el que estamos, por la misma desinstitucionalización o quiebra institucional que tenemos, y que el Estado ya no cumple con sus funciones reales y simplemente se ha reducido, como hemos hablado, a este tipo de función mínima para mantenerse en el poder, y este tipo de grupos sirve para ello. Esto es muy, muy grave. Así es, y aquí debemos aclarar que una cosa es tener mano dura contra los que incumplen la ley y otra cosa es la arbitrariedad. Aquí en muchas ocasiones las personas creen que la arbitrariedad es la mano dura contra la delincuencia, y eso no es así. Los derechos humanos son para todos y el Estado está obligado a cumplirlos. Y además, en el caso particular de la FAES, tenemos que decir que la mayoría de las acusaciones que se hacen son precisamente en estos operativos tipo OLP, donde los principales víctimas son las barriadas populares, son las zonas populares del país, donde han cobrado mayor número de personas víctimas de violaciones a derechos humanos, sea por detenciones arbitrarias, sea por ejecuciones extrajudiciales, sea por tortura. De modo que una cosa es la arbitrariedad y otra cosa es tener mano dura. No son conceptos compatibles, porque una cosa es no tolerar el delito y otra cosa es violar los derechos humanos para supuestamente combatir los delitos. No se puede combatir, porque aquí hay que decirlo, como ya vimos, la detención arbitraria es un delito, entonces usted no puede combatir el delito con otro delito. Usted tiene que combatir el delito con la ley y con el cumplimiento del respeto de los derechos humanos. En ningún país del mundo civilizado se puede proteger los derechos humanos violando los derechos humanos. En muchísimos países, como Estados Unidos, por ejemplo, se ha disminuido la tasa de delincuencia sin tener que violar los derechos humanos. De modo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y bueno, con esta pequeña reflexión, nos despedimos agradeciéndoles su atención y recordándoles que nos pueden seguir a través de Twitter en @accesoajusticia. Y bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan dedicado estos minutos. Sí, también con la etiqueta Justicia en la Mira en cuanto a este programa, y la etiqueta Justicia B. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos.